Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. El día de hoy, estamos con la profesora Cecilia Luciano Carrillo. Nos va a hablar acerca del tema de comunicación organizacional, tal vez un poco de los detalles que muchos no conocemos y lo que ella, con base en su experiencia, pueda comentarnos o compartirnos. La primera pregunta, profesora, es ¿cómo es su trabajo como comunicador organizacional? Bueno, mira, como comunicador organizacional creo que hay varias variantes. El trabajo se radica precisamente en comunicar, pero en comunicar en una organización, dentro de una empresa, sobre todo en tratar de hacer el vínculo con todos los trabajadores de manera interna, así como con las personas del exterior. Normalmente en las empresas lo juntan comunicación interna-externa, pero en general la comunicación organizacional es eso, organizar los procesos, la comunicación, lo que se va a dirigir a los mismos empleados para tener como buen entendimiento, digamos, así lo podría decir yo a grandes rasgos. Ajá. Ok, entonces, eso nos lleva a la segunda pregunta, que es, con base precisamente en su experiencia, ¿cómo usted define tal cual la comunicación organizacional dentro de una empresa? La comunicación organizacional dentro de una empresa es como cuando tú como, por ejemplo, reclutas gente, trabajas con ellos y necesitas que alguien les dé avisos, por ejemplo, ¿no? O que les diga, van a haber incentivos, va a haber, no sé, como aquí, por ejemplo, en la escuela hay una semana de salud, hay una semana de diseño, pero la gente a veces no es que tenga, por ejemplo, el jefe no se la va a pasar avisándole a uno por uno de sus empleados. En una empresa lo ideal es que un área de comunicación organizacional se dedique a darle este tipo de avisos, pero además incentivos a las personas para que se sientan parte de la propia empresa, ¿no? La gente, cuando se siente cobijada por alguien que les toma parecer o que además les da como participación dentro de la empresa, tiene mejores resultados. Y en algunas empresas, o sea, en México sobre todo, hay muchas empresas que ni siquiera manejan un área tal cual como comunicación organizacional, sino más bien la parte de recursos humanos como que se encarga de esto, ¿no? Pero en general en una empresa debería de ser el área que comunica, tanto interno, y que además tiene un vínculo con una persona que va a ser la que va a comunicar al exterior, como los comunicados, los llamados, no sé, los de prensa, los boletines, los memorándums, toda esta parte. Ellos serían más, ahora sí que dentro de la organización. Okay. Esto que dice creo que es muy importante, acerca de que hay empresas que incluso no cuentan con un área como tal. Entonces quiero preguntarle, ¿qué cree que sucedería o que sucede en una empresa si no existe esta área? Yo creo que para empezar es un error, porque yo creo que la comunicación no fluye. En los procesos de personas normales como individuos necesitamos comunicarnos de manera efectiva para que pueda surgir ahora sí que un proceso, una retroalimentación o incluso una relación pues mejor entre individuos. Si en una empresa no existe comunicación tal cual, o sea, si no hay alguien que se encargue de comunicar, de expresar, de que los comunicados o que la información fluya, entonces eso se vuelve, se refleja en, si no, estudiantes o papás o trabajadores no enamorados de la empresa y además no conectados porque se sienten como que son excluidos, que a la empresa lo único que quiere es, por ejemplo, que trabajes y no me importa tus necesidades y no me importa comunicarte nada porque al final tú eres un empleado y nada más vienes a eso. Un área de comunicación creo que además de integrar, hace las veces de fluir con hasta el nivel en donde el propio empleado se sienta a gusto, o sea, verificar que el empleado se sienta parte de la empresa. Y creo que las empresas que no lo hacen es porque piensan que un área de recursos humanos puede manejar o sustituir esa parte, pero no es del mismo nivel de comunicación. Digo, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay empresas o hay escuelas que incluso tienen una revista interna. ¿Qué pasa cuando tiene una revista interna? La gente de repente se mete, ve qué pasó, cómo se proyectó a lo mejor la empresa afuera, pero además que es parte de lo que ellos están formando, lo que ellos están trabajando está teniendo resultados afuera. La gente conecta más cuando la vuelves parte. Cuando no existe un área,
simplemente la gente es donde hay muchas empresas en donde la gente se queja, que lejos de que tú te sientas contento como trabajador te quejas, o dices, a mí nunca me dicen nada, ¿no? O escuelas donde dicen, pues nada más pago porque lo que les importa es el dinero y no les importa comunicarme nada, y que te sientas no como parte de... Parte. ¿Cree que el éxito de una empresa dependería del Departamento de Comunicación Organizacional? Yo creo que no al 100%, pero sí creo que es un área muy importante. Sí creo que además hay maneras, o sea, no es lo mismo que comunique una persona que no ha estudiado procesos, o sea, que no sabe de comunicación tal cual, o de procesos, o de cómo redactar de manera diferente para sus propios trabajadores, como por ejemplo podría ser una persona de recursos humanos, que una persona que esté específicamente dedicada a eso. Y el éxito sí radica en que entre mejor comunicado, mejor fluya la información, no haya como hoyos en la información, la gente se sienta a gusto y creo que desempeñe mejor su trabajo. Eso es súper importante. No es lo mismo sentir que, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? La Costeña les diga a sus trabajadores, oigan, fíjense que salió, por ahí circuló que se cacharon a trabajadores haciendo sus necesidades encima de los chiles, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo que la gente de manera interna se entere y que el mito se rompa, a que se oiga por fuera y que de repente ellos digan, no, pues entonces si me van a contratar y voy a trabajar con, incluso como nuevo, dicen, no, pues si voy a trabajar con gente de ese nivel de, o sea, o no sé, como de calidad de gente o con ese tipo de personas que no tienen, pues no te sientes conectado. No sé si a lo mejor usted viaja un poco, pero... Sí, no, pero son ejemplos sencillos, pero que tienen que ver, por supuesto, con el área. ¿Cuál cree usted que sea el mayor desafío para este departamento, pero para las personas que trabajan en este departamento? Es decir, ¿cómo usted como tal usted lo desempeña, perdón? ¿Cuál cree que sea el mayor desafío para personas como usted? Yo creo que uno de los desafíos es que uno cree que por saber comunicación uno va a llegar a implementar, y creo que antes de llegar a implementar o a querer cambiar cosas, primero tiene que conocer en dónde está parado, o sea, el situarse, no es lo mismo trabajar en una escuela que trabajar en una empresa de medios, o en una empresa que se dedica, no sé, a una organización social que tiene un área de comunicación, porque están buscando metas diferentes y porque las metas tienen que ver incluso en la manera en la que quieren comunicar. Si yo lo único que quiero, por ejemplo, en un área que vende una agencia, si lo que quiero es vender, pero además vender creatividad o solo vender un producto, necesito primero situarme y saber yo cuál es el objetivo general y de qué manera quiere también la empresa que se proyecte esa conexión del empleador con el trabajador, incluso en el exterior, ¿no? Porque mucho de lo que el empleado también va y dice tiene que ver con la posición o cómo se posiciona una empresa afuera, porque va de boca en boca, ¿no? Entonces, el mayor reto que yo he tenido es, por ejemplo, primero situarme y darme cuenta que no voy a llegar a implementar si antes no conozco la empresa, ¿no? Es como cuando dicen, no, pues, o sea, antes de saber hacerlo, antes de corregir a alguien de cómo lo hace, tienes que saber qué es lo que está haciendo mal, y tú tienes que saber cómo se hace bien, ¿no? Entonces, el mayor reto como área es primero saber y tener toda la libertad como para poder incorporar esta información y llevarla como a cabo, pero después de todo eso, implementar de manera de poco a mucho, cómo va a ir cambiando, porque también la gente necesita adaptarse al proceso de organización, ¿no? Y como área tienes siempre que cumplir con fines tanto como de una parte de los trabajadores como parte de la empresa. Evidentemente va a querer cumplir más con los de la empresa, pero para mí el reto ha sido que a veces, por ejemplo, la empresa quiere una cosa pero sus necesidades son otras, y a veces el empleador no lo sabe. O sea, el mayor reto que yo he tenido es decirle, mira, tus empleados no se sienten conectados con lo que tú estás diciendo, o los chicos, o en general, por ejemplo, en escuelas, los chicos no se sienten conectados con lo que tú les quieres proyectar, y evidentemente ellos no lo vayan a proyectar si tú no les estás guiando a manera de eso. Y entonces el reto es lograr que las dos áreas conecten a través también del área de comunicación organizacional. Okay. O sea,
Gracias, profesora. Ahora todo lo contrario, ¿cómo cree usted que sería una empresa que sí ejerza de manera correcta o excelente, si fuera posible, su comunicación organizacional? Yo creo que sí las hay. En México hay empresas que yo creo que han logrado un buen desempeño. Digo, un muy ejemplo que a lo mejor en México no es muy sonado, pero en el extranjero sí. Starbucks es uno de los mejores ejemplos de comunicación organizacional, pero además de cliente satisfacción, o Google, que por ahí, esos anuncios que de repente salen de, se calificó a tal empresa como uno de los mejores, no por responsabilidad social, que eso es aparte, ¿no? Sino por el mejor lugar de trabajar, en inglés como value workplace o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente es la que está calificando, en realidad la que califica es la empresa. Entonces Starbucks es un ejemplo de, no de excelencia, pero por ejemplo hay en Estados Unidos, Canadá, tal vez en Europa, no lo sé, y también está implementado en México. Aunque son personas que trabajan de medio tiempo, cuentan con seguro médico, cuentan con esta cuestión de cuál fue el mejor trabajador la semana, ¿no? Cuentan con días hábiles, vacaciones, con un salario correspondiente y además capacitación. Y entonces, ¿qué pasa cuando una empresa tiene buena comunicación? Lo proyecta desde al consumidor, o sea, hacia adentro. Es muy raro, digo, salvo algunas excepciones, pero es bien raro ver a alguien en Starbucks trabajando de manera enfadada, y no es que la empresa le venda el chip de tienes que estar sonriendo todo el día, es lo que proyecta porque se sienten cómodos con el trabajo, por bueno o malo que sea. Sí es bien raro que te acerques a un lugar donde vendan café y sí, el speech o lo que dicen sí está como estudiado, pero normalmente ellos, su interacción también tiene que ver con esto de las edades, con cómo les pone, o sea, también tiene que ver con esta parte que a ellos mismos le están generando, ¿no? Otro ejemplo, de la comunicación organizacional es esta gente que ahorita se está, digo, yo no soy muy creyente de lo de las redes, el networking que están, pero les venden productos del networking y a la gente le venden el chip de soy emprendedor, estoy vendiendo y puedo lograr ser mi propio jefe, lo cual me parece que está la comunicación vendiendo perfecto. Es un ejemplo de cómo a lo mejor ellos no han logrado ser millonarios, pero al final ahora sí que la idea de que ellos crean que sí lo pueden lograr está bien vendida desde la comunicación que ellos están ejerciendo. O sea, eso me parece y entonces tú ves cómo va progresando la empresa, aunque por allá afuera digan, no, pues es que, no sé, Price Shoes, ni vas a hacerte rico, el producto es malo, pero la gente que está dentro lo cree, o sea, se casa con la empresa y se casa con la idea, con el producto, y eso habla de que hay un proceso de comunicación bien aplicado. Okay, correcto. Muy bien, profesora. Una vez conociendo todo esto, estoy segura que hay muchas personas que se quieren dedicar a este departamento como carrera. Quiero preguntarle igualmente, con base en su experiencia, ¿qué proyección le puede dar usted a la carrera? Es decir, un ejemplo o comentarios para aquellas personas que se quisieran dedicar a esto, que tengan una base buena, para que precisamente el día que lleguen a una empresa sepan cómo desempeñar de manera correcta la comunicación organizacional y sean una empresa como Starbucks o una empresa exitosa. Yo creo que en México hay muchas, bueno, en general creo que hay muchas oportunidades de desarrollo en este ámbito. De hecho, conozco muy pocas, llevo 16 años en el área de comunicación, más en medios que en la comunicación organizacional, que sí me toca hacer en varias empresas, pero hay muy pocas personas realmente en México que están desarrollando o desempeñando este rol, porque como te decía, hay mucha gente que cree que un área de recursos humanos puede hacer las veces de comunicación organizacional. Mi consejo sería que antes de llegar a querer vender una estrategia, por ejemplo, yo puedo ver de afuera que Bonais es una empresa que va en crecimiento, ¿no? O Bonais, estos señores que venden las congeladas, ¿no? Pero yo, para poder implementar una estrategia y hacerlo crecer, lejos de aplicar la misma estrategia que ya he aplicado en otros lugares, primero lo que te decía, hay que situar. Tengo que ver los objetivos y los alcances de la propia empresa. No le voy a poner, por ejemplo, vamos a hacer una revista impresa para 50 trabajadores. O sea, como para qué hago que el dueño gaste en eso, ¿no? Pero sí necesito, lo primero es situar. Dos, creo que hay mucho campo laboral.
Y para el campo laboral lo que se necesita también es pues gente preparada que tenga que ver con procesos, no nada más de comunicar de persona a persona, sino cómo puedo hacer efectivo una estrategia para que esta persona tenga o consuma o la idea que yo tengo de ciertas cosas la vaya incorporando a su propia personalidad, lo que te decía con las cadenas de networking, ¿no? ¿Cómo hago que esa gente de la nada me diga, conecto con tu contenido y además me la creo que pertenezco a la empresa y además me creo que puedo lograr ese objetivo? Y no es que te esté, o sea, sí, algunas personas dicen coco wash, pero más bien es como de verdad estoy comunicando bien. Y el reto, o sea, yo lo que sugiero es primero situar, dos, ninguna estrategia sirve para una misma empresa. O sea, una estrategia no está vendida, no es lo mismo venderle Starbucks que venderle, por ejemplo, a, no sé, a Sanborns. Porque son públicos diferentes, porque son estrategias diferentes las que tendría que manejar, aunque las dos a lo mejor vendan café y comida, ¿no? Entonces, creo que situar es importante. Dos, aplicar estrategias de acuerdo a cada empresa. Y tres, buscar que no sea el logro del departamento, sino más bien el logro en conjunto de la propia empresa para el objetivo que están buscando, tanto como los que trabajan para ella como los que son dueños de ella. Ok, por supuesto. Okay. Y por último, profesora, esto es como de manera general en cuanto a qué puede una persona esperar al laborar en esta área, pero de manera individual, ¿cuál cree usted que sean las características necesarias para que un responsable de comunicación organizacional pueda desarrollar su trabajo con eficiencia? Creo que una de las cosas es, uno es observar, como te decía, no se pueden aplicar las mismas estrategias. Una persona tiene que ser muy observadora, pero además saber escuchar. No es lo mismo, bueno, yo puedo hablar y hablar, pero hay que saber escuchar y hay que también saber analítico, ser analítico y decir, ok, a lo mejor yo como comunicador quisiera ayudar a que la empresa crezca a este nivel, pero a lo mejor lo que decía anteriormente, la empresa no puede llegar a ese nivel porque la necesidad o incluso lo que quiere el propio dueño de la empresa no es a ese nivel. Es como, por ejemplo, otra vez Bonais, ¿no? Yo le puedo decir, no, pues es que podemos vender al extranjero, pero a lo mejor el dueño de la empresa dice, ¿yo para qué quiero vender en el extranjero? O sea, me implica más gasto que si yo logro comunicar, vender aquí y que mi gente, si tengo 20 o 5, que estén contentos y que sea más productivo, ¿no? Y entonces yo creo que ser analítico, situar, tener estrategias, o sea, ser estratega y que diga, bueno, esto, y además de observador, y creo que un poco también el saber que la experiencia a veces que uno obtiene en los estudios, eso es como general, no es siempre lo que se va a llegar a aplicar a determinado lugar, ¿no? Y que en todos hay que estar como primero situarse para poder elaborar cualquier plan. Okay, perfecto. Pues muchísimas gracias por su tiempo, profesora, ha sido todo. Muchas gracias por la información y por lo que nos compartió. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bye.